Muy buenos días para todas las personas que hacemos parte del pueblo de nuestro Padre Santo y Poderoso. Hoy es un nuevo día para darle gracias al Eterno por el milagro de la vida en medio de la peste que está sufriendo el mundo, porque el Padre Santo y Poderoso nos ha sellado con la sangre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias por este día, por el milagro de la vida en cada uno de nosotros, porque esta peste nos ha enseñado el valor de la vida. Porque en menos de 21 días o en 21 días, un virus de esto acaba con la vida de una persona. Hemos visto a muchas personas hacer muchos planes, pero han terminado muertos por esta peste. Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, porque tú eres misericordioso y amoroso con tu pueblo. Hoy estamos a 2 de mayo del año 2021 y continuamos con el libro Primera de Reyes, capítulos 12 y 13 del Antiguo Pacto. Y continuamos con el libro de Lucas, capítulo 22, versículo del 1 al 19. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has escogido entre todas las naciones de la tierra para ser parte de tu pueblo y nos has apartado como parte de tu pueblo. Y nos has entregado la bendita Torá, las sagradas escrituras, donde están tus mandamientos, preceptos y estatutos que tu pueblo tiene que seguir. En el nombre poderoso de nuestro amado Jesús de Nazaret. Padre Santo y poderoso, esta es tu palabra. Envía tu Espíritu Santo a nuestra vida para que esta palabra sea grabada en nuestros corazones, sea revelada en nuestros corazones, la pongamos en práctica y tengamos la valentía y la fortaleza de enseñarla a otras personas que tú has escogido para que hagan parte de tu pueblo. Padre Santo y poderoso, misericordia ten de nosotros en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Vemos en el capítulo 12 de Primera de Reyes la división del reino. Roboán, Roboán, Jeroboán fue a Chequén. Roboán fue a Chequén. Roboán fue a Chequén. Porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboán, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la comunidad de Israel fueron a ver a Roboán y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a mi señor el rey. Váyanse ahora respondió Roboán, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Dentro de 3 días, acontecimientos grandiosos siempre se dan para cambios bruscos. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Preguntó. Si mi señor el rey se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos muchachos que se habían criado con él le contestaron: este pueblo le ha dicho a mi señor el rey, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndale de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Sí, si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo los castigaré con un látigo. Miren el consejo perverso y malo que le dan los muchachos de su misma edad a este rey Roboán. Y no quiso escuchar el consejo de los ancianos. Esto ocurre en muchas partes del mundo y en muchos gobernantes del mundo que se rodean de personas de su misma edad que no tienen sabiduría ni inteligencia,
perjudicando la decisión del gobernante. Y un gobernante, cómo daña a un pueblo y hace que el pueblo y toda una nación entre en maldición por desobedecer al Padre Santo y Poderoso. ¿Sí? Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey le respondió con brusquedad, rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el consejo de los muchachos. Les dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Todopoderoso, para que se cumpliera lo que él le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahiayú, el silonita, el profeta. La voluntad del Padre se cumple o se cumple por encima de la voluntad de los seres humanos, por encima de la voluntad de nosotros los mortales. Y ahí vemos que se estaba cumpliendo lo que el Padre había dicho, que iba a dividir el reino en dos, por la maldad y pecado de Salomón al final de sus años. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una, pueblo de Israel, todos a su casa, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces, Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Miren que aquí se divide el reino totalmente y se divide, todo Israel se divide en dos. Las 10 tribus se conocen como el reino del norte y las 2 tribus como el reino del sur o Judá. Y las 10 tribus como el reino del norte o Efraín. Y a partir de ahí, Israel quedaría dividida hasta el final de la dispersión de todas las 10 tribus por el imperio asirio. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la comunidad y lo proclamaron rey de todo Israel. Aquí Jeroboam queda como rey de todo Israel, de las 10 tribus de Israel, o sea, el reino del norte. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Roboam, hijo de Salomón, llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total, para acceder guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra del Todopoderoso vino a Semaías, varón de Elohim, y le dio este mensaje. Dile a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas las familias de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, que así dice el Todopoderoso: no vayan a luchar contra sus hermanos los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Todopoderoso y regresaron tal como el Todopoderoso lo había ordenado. ¿Era qué? Voluntad del Padre Celestial, porque ya lo había profetizado a Jeroboam. Se lo había dicho que le iba a entregar 10 tribus, donde nació el reino del norte. Pero vemos lo que hizo este Jeroboam. Jeroboam fortificó la ciudad de Chequén en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue a Chequén y fortificó Peniel. Pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si las personas siguen subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Todopoderoso, acabarán por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él.
Después de buscar un consejo, el rey hizo 2 toros de oro y les dijo al pueblo de Israel, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus ídolos y dioses que los sacaron de Egipto. Miren la apostasía tan grande que hizo este rey. Le hizo 2 toros a Israel y les dijo, estos son sus ídolos y dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Tremenda blasfemia y ofensa contra el Creador. Este Jeroboam, de Israel, hizo a su pueblo y le hizo al Creador. Se apartó totalmente de él. Así que colocó uno de los 2 toros, uno en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar mucho. Inclusive iban hasta Dan para adorar al toro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de personas, hasta quienes no eran levitas. Colocó como sacerdote al que sea, a cualquier persona. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los toros que había hecho y estableció también sacerdotes para los templos paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como el día de fiesta para los israelitas. Cambió el día de fiesta propio que estaba en la bendita palabra, en la Sagrada Escritura, dado por el Creador a su pueblo, y lo cambió de fecha. Un mortal apóstata lo cambió de fecha, como hicieron y cambiaron muchos mortales apóstatas las fechas del nacimiento del Mesías, de la muerte del Mesías, y todo el mundo se ha tragado esa mentira porque son perezosos para investigar y para consultar y para esculcar la escritura y la historia del pueblo hebreo. Miren la maldad perversa que hizo este rey. Jeroboam apartó al pueblo de Israel, al reino del norte, lo apartó del Creador, lo apartó del Creador. Y vemos en el capítulo 13, sucedió que un varón de Elohim fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Todopoderoso. Cuando Jeroboam de pie junto al altar se disponía a quemar incienso, el varón de Elohim, en obediencia a la palabra del Todopoderoso, gritó, altar, altar, así dice Yahweh, el Todopoderoso. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso, sobre ti se quemarán huesos humanos. Miren la profecía que le lanzó y la cual se cumplió más adelante, y lo veremos a medida que leamos el libro. Aquel mismo día el varón de Elohim ofreció una señal. Esta es la señal que el Todopoderoso les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el varón de Elohim pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo, agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el varón se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. Aquí vemos que el padre castiga a Jeroboam y le deja el brazo teso ahí. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se que partieron según la señal que en obediencia a la palabra del Todopoderoso les había dado el varón de Elohim. Entonces el rey le dijo al varón de Elohim, apacigua al Todopoderoso tu Elohei, ora por mí para que se me cure el brazo. El varón de Elohim suplicó al Todopoderoso y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al varón del Todopoderoso, ven a casa conmigo, ven a casa conmigo y come algo. Además quiero hacerte un regalo. Pero el varón de Elohim le respondió al rey, aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Todopoderoso. Este varón del Padre Santo y Poderoso le había prohibido beber agua y comer pan en el reino del norte, en Israel. Él fue a una misión a profetizar lo que había ocurrido. Sin embargo, un profeta anciano se enteró de que el varón de Elohim había llegado ahí y lo engañó y lo hizo regresar. Después que el varón de Elohim se había ido,
lo hizo volver y regresar y comió con ese anciano, que también era profeta según él. Ese anciano lo engañó y el varón del Todopoderoso comió pan y bebió agua. Lo hizo devolver y el Padre Celestial acabó con la vida del varón que había ido de Judá al reino del norte a sentenciar a Jeroboam. Había desobedecido la palabra del Creador porque había sido engañado por este anciano. La palabra del Padre Santo y Poderoso se obedece y se cumple. Si el Padre Santo te da una orden, si el Padre Celestial te está diciendo que no lo hagas, no lo hagas, porque vas a sufrir las consecuencias. En estas sagradas escrituras está la palabra del Creador, donde te está diciendo, no forniques, no adulteres, no asesines, no robes, no mates. Y sin embargo, se incumple en la palabra del Creador. Por consecuencia, llegan las maldiciones que están escritas en esta bendita palabra. Debemos obedecer al Padre Santo y Poderoso. ¿A quién obedeces tú? ¿Al hombre? ¿A quién obedeces? ¿Al hombre? ¿De quién buscas consejo? ¿De quién busques consejo? ¿De un mentor? ¿De una persona con más experiencia? ¿O de los mismos de los mismos de tu edad que no te van a dar un buen consejo? Si no son temerosos del creador, no te van a dar un buen consejo. Te darán un mal consejo. ¿Con qué clase de persona estás tú o con qué clase de personas te reúnes para que aprendas o para que te guíen como debe ser? Esto le pasó al rey Roboán. Esto le pasó al rey Roboán. Y esto le pasó a Israel por tener a un apóstata como rey, Jeroboam, que llevó al pueblo a la perdición. ¿Llevó al pueblo a dónde? A la perdición. Llevó al pueblo a la idolatría, a separarse del Creador, el rey Jeroboam. Y a partir de ahí, a partir de ahí, Israel, las 10 tribus, se pierden y se separan del Padre Santo y Poderoso. Y el Padre le va a enviar profeta y le envía profeta y le envía profeta y le envía profeta, pero el pueblo se mantiene terco y un corazón endurecido, como lo vamos a ver a medida que leamos las sagradas escrituras. Y cómo el pueblo, cómo el Padre rechaza a Israel, a las tribus del norte, y cómo llega la perdición y la destrucción de de ese reino. Y después del reino del sur, porque se apartaron del Creador. Amén. Eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Ahora nos vamos al libro de Lucas 22, capítulo 22, versículo del 1 al 19. Conspiración para arrestar a Jesús. Pero la fiesta de Pesach, o de la Pascua, conocida también como los panes sin levadura, estaba acercándose, y los principales sacerdotes y los sabios comenzaron a tramar cómo deshacerse de Jesús, porque tenían miedo del pueblo. Empezaron a tramar cómo deshacerse de Jesús. En ese momento, Satanás estaba entrando en Judas Iscariote, quien era uno de los 12. ¿Quién estaba entrando en la vida de Judas Iscariote? Satanás. Satanás entró en la vida de Judas Iscariote, quien era uno de los 12. Judas Iscariote vio todos los milagros que hacía el Mesías, todo lo que hacía, todo lo mínimo. Sin embargo, lo traicionó. Fue escogido para traicionar al Mesías. Satanás entró en él. Satanás entró en él. Así como Satanás ha entrado en la vida de muchos y muchos y miles de millones de paganos e incrédulos que existen en el mundo y están apartados del Creador. Y pobre gente no se da cuenta que son víctimas de Satanás y están prisioneros en el pecado y en el pasado de sus vidas. Se acercó
Judas Iscariote se acercó a los principales sacerdotes y a los guardias del templo y conversó con ellos sobre cómo les podría entregar a Jesús. Ellos se complacieron y le ofrecieron darle dinero. Y él se puso de acuerdo y comenzó a buscar una buena oportunidad para traicionar a Jesús sin que el pueblo se diera cuenta. Entonces se acercó la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesad, en el cual separaban el cordero de la Pascua, que tenía que ser sacrificado. Lo pueden ver en Éxodo 12, versículos 3 y 6, y en Deuteronomio, capítulo 16, versículos del 1 al 9. El cordero que el pueblo empezó a sacrificar desde que salió de Egipto era una sombra profética del sacrificio del cordero perfecto, en este caso de nuestro amado Jesús de Nazaret. Una sombra profética del sacrificio perfecto, del cordero perfecto de nuestro amado Jesús de Nazaret. El cordero había que escogerlo de un año de vida, el día 10 del mes de Abib, y sería sacrificado el día 14 del mes de Abib, tal cual como ocurrió con nuestro amado Jesús de Nazaret, quien murió un 14 del mes de Abib, cayendo un miércoles dentro del calendario hebreo. Jesús mandó a Pedro y a Juan con las siguientes instrucciones: vayan y preparen nuestra ceremonia para que podamos comer. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que lo preparemos? Él les dijo: cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un varón que carga un cántaro de agua. Le siguen hasta la casa donde entre y le dicen al dueño: el rabí te dice, ¿dónde está la habitación de huéspedes? ¿Dónde comeré el ceder de Pesad con mis discípulos? O sea, la ceremonia de Pesad, de la Pascua con mis discípulos. Él les mostrará una habitación grande en la segunda planta, ya amoblada. Hagan los preparativos allí. Fueron y encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho que serían y prepararon la ceremonia. Cuando el día llegó, Jesús y sus discípulos se reclinaron a la mesa conforme a la costumbre. Se reclinaron a la mesa conforme a la costumbre. Quiere decir que ellos año tras año, año tras año, año tras año, celebraban la Pascua. Y esta Pascua, esta ceremonia de Pesaj, fue la última que hizo el Mesías, porque después moriría. Fue la última que él hizo teniendo vida en esta tierra. Año tras año, una vez al año, se celebraba la Pascua. Y se sigue celebrando la Pascua en el pueblo hebreo. Pero resulta curioso que celebramos la cena todos los días o todos los domingos, donde el Padre Celestial le enseñó a su pueblo una vez al año, una y única vez al año. La pregunta es, ¿por qué y de dónde sacaron celebrarlo todos los domingos o todos los días? ¿De dónde sacaron y cambiaron eso? ¿Por qué el hombre mortal cambió la celebración de la Pascua o la cena del Creador, que es una ceremonia que dura entre 2 y 3 horas? Escuchen bien, que dura entre 2 y 3 horas, ceremonia hecho por mesiánicos en Israel hebreo y por mesiánicos en el mundo. Dura entre 2 y 3 horas. ¿Por qué la cambiaron para hacerla todos los días en una cena, entre comillas, que dura menos de 5 minutos? Donde es una ceremonia muy, muy especial. Es donde en la cual hay 4 copas y hay 3 panes. Ese es un tema que estoy preparando para enseñar, basado en el texto y en el contexto hebreo, por qué y cómo era la cena de Pesat o de la Pascua. Fueron y encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho, y se reclinaron a la mesa conforme a la costumbre. Y él les dijo: en realidad, he deseado mucho celebrar esta ceremonia antes de morir, porque les digo que en verdad no la celebraré de nuevo hasta que les sea dado el significado completo en el reino del Todopoderoso. Cuando nuestro amado Jesús venga, habrá la boda del Cordero con su pueblo,
con su pueblo, y habrá la cena de las bodas del Cordero. Entonces, tomando la copa de vino, pronunció la bendición y dijo: tomen esto y lo comparten entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que el reino del Todopoderoso venga. Hasta que el reino del Todopoderoso venga. También tomando un pan sin levadura, pronunció una bendición, lo partió y les dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo que está siendo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria mía. Aquí nuestro amado Jesús está celebrando la cena de Pesaj, la cena de la Pascua, que el pueblo hebreo empezó a celebrar desde el momento en que salieron de Egipto, año tras año celebrando la Pascua o la cena de Pesaj. Y él estaba celebrando la última cena con sus discípulos, la cena de la Pascua o la cena de Pesaj. Y como les dije, en la ceremonia de la cena de Pesaj hay 4 copas y 3 panes, como lo vamos a ver mañana en el versículo 20, donde Jesús toma la tercera copa. Y ahí lo dice clarito: toma la tercera copa, que en algunas escrituras está oculto. Nos enseña como si fuera una sola copa, pero son 3 copas, perdón, 4 copas y 3 panes. Esa es la cena de la Pascua. Y ya Jesús le está indicando a sus discípulos el fin de él en la tierra como tal, porque él sería entregado para el sacrificio perfecto para la salvación de toda la humanidad. Padre santo y poderoso, gracias te doy en esta mañana por esta palabra, que esta palabra caiga en buena tierra, caiga en buenos corazones, caiga en las ovejas de tu campo, en las ovejas de tu prado, en el trigo de tu campo, que se revistan de valentía y se revistan del Espíritu Santo, se lo pidan al Padre Santo en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús, para que lleven tu palabra, para que lleven tu palabra a otras personas que tú has escogido como parte de tu pueblo. Padre Santo, te damos gracias y protégenos, bendito Padre, ante esta peste, ante enfermedades mortales y terminales, porque sabemos, tal cual como nos enseña tu palabra, que la situación del mundo se va a empeorar más y más y más. Y colocamos a este país en tus manos, porque los gobernantes se han apartado de ti y tus sagradas escrituras nos enseñan que cuando un gobernante está apartado de ti, el pueblo está en maldición, el pueblo está en destrucción, el pueblo está lleno de maldad y perversidad, la nación completa. Padre Santo, te damos gracias y espero que todo el mundo, todos los que escuchan este audio, tengan un buen día en paz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.